Bueno, en realidad eran los logros de vacunación. Sin embargo, tener un logro puede que impacte o no lo que uno quiera hacer en términos generales con relación a la vacuna. Y hablar en términos generales de las vacunas. Esta diapositiva yo pongo el fondo negro. ¿Por qué? Porque muchas veces para muchas personas esto puede ser un campo un poco desconocido como tal y se torna de esa manera. Y uno viene y se pregunta hacia dónde vamos en realidad con lo que son las vacunas en términos generales. Y dice uno, ¿será que en realidad las vacunas son necesarias? ¿O será que las vacunas son en realidad para fines de negocio? Y 3, ¿estoy yo a favor o en contra de ella? Entonces estamos probablemente en esta situación. Sabemos definitivamente que no podemos negar que las vacunas a nivel mundial pues son un negocio para las compañías farmacéuticas. Ahora bien, ¿hacia dónde vamos nosotros? ¿Estamos a favor o estamos en contra? Esta es una pintura que fue realizada alrededor de 1802 y aquí pueden ver ustedes a Jenner cuando él comenzó a hacer sus pruebas con relación a aplicar la vacuna de la viruela. Y lo que hicieron es que lo pusieron como que fuera un anticristiano y consideraron que probablemente si se ponía el producto que en realidad venía de las vacas y se le instalaba a las personas, probablemente ellos iban a tener apéndices y pueden ver ustedes que tienen vacas en la nariz, en el brazo, en los glúteos y muchos de eso le generó conflicto a él en ese momento. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, quiero decirles que esa fue una de las primeras vacunas que fue realmente con lo que sería para la viruela, ¿sí? Muchos de los que estamos aquí, un gran porcentaje, muy probablemente no tienen la vacuna contra la viruela, ¿sí? ¿Por qué? Porque la viruela ya fue erradicada. Y la viruela en términos generales, muchos de los que están aquí no la conocieron, yo tampoco, me veo viejo, pero no es para tanto. Y en términos generales pueden ver ustedes que este es un paciente que le dio viruela y a la par está otro que en realidad fue vacunado y el cual no le dio. La viruela para fines prácticos, yo creo que todos los que estamos aquí sí conocemos lo que es la varicela. En un momento a la varicela se le conoció como la viruela loca. ¿Por qué? Porque es muy parecida, da el mismo tipo de lesiones, solo que la viruela era un poquito más agresiva y las lesiones en la piel se daban al mismo tiempo, no como la varicela, que la varicela tiene brotes, por eso es que una hay vesículas, otra puede haber pápulas, otras pueden haber ronchas, entonces por eso le llamaban viruela loca, porque la viruela como tal aparecían todas juntas y se desvanecían todas juntas, ¿sí? Y Edward Jenner en 1801, él en realidad lo que quería con su aportación era que se erradicara en realidad la viruela. Obviamente eso no fue hasta muchos años posterior, con lo cual se evidenció que esos estudios en un inicio posteriormente iban a hacer evidente que la viruela fuera erradicada en 1980. Como pueden ver ustedes, no voy a leer todos los cuadritos que están aquí, era solo para pantallarlos en términos generales, pero podemos ver aquí que en el siglo X, aquí ya en China comenzaron a hacer la variolización. Entonces agarraban muestras de la piel de los pacientes que tenían viruelas, las resecaban y se las ponían a las personas o se las daban tomadas, y algunos lo que hacían es que las ropas que tenían los pacientes con viruela se las ponían a otras personas para que de alguna u otra manera ellos pudieran adquirir de una u otra manera también defensas. Y es hasta 1796 es que Edward Jenner le inocula a un pacientito que se llama James, aquí dice Phillips, pero es James Phipps, con la cual se pone la vacuna contra la viruela, y Louis Pasteur en el 1884 es que él se hace la primera vacuna contra la rabia. El nombre de vacuna como tal vino más que todo propuesta por Louis Pasteur en honor también al doctor Jenner, porque esto era cuando se daban las lesiones en las mujeres que ordeñaban vacas, y esto posteriormente se dieron cuenta que las mujeres que ordeñaban vacas
ellas no desarrollaban viruela. Entonces fue de ahí el nombre donde viene la palabra como tal vacuna. Esto es un poquito ya, de alguna u otra manera, es cómo han evolucionado las vacunas en términos generales desde su inicio. El color azul es más que todo por medio de bacteriología, los rojitos son de virología, los verdes ya incluye aquí lo que sería la biotecnología, y los que están en amarillo, en términos generales, ya es un esfuerzo de tipo más que todo inmunológico, y pueden ver cómo fueron las primeras vacunas. Las primeras vacunas fue de cólera y el anthrax, después vino lo que sería la rabia, de ahí el tétanos, de ahí vino la difteria, el tétanos y todo, como ustedes pueden ver, hasta llegar actualmente a las vacunas que de las más recientes que se han involucrado en el esquema de vacunación en Guatemala es la vacuna contra el papilomavirus humano. ¿Qué beneficios tiene en términos generales en la vacunación? Y vean aquí que sí puse la palabra, el impacto que de alguna u otra manera tiene esto tanto a nivel individual como también al final de cuentas en la sociedad y por qué no decirlo en la economía de los países a nivel mundial. El prevenir enfermedades, todos sabemos el muy conocido dicho, ¿verdad? Que más vale prevenir que lamentar. Y esto definitivamente, la prevención de las enfermedades, ¿a qué nos va a llevar? Pues, nos va a llevar a que tengamos una reducción de la morbilidad, por lo cual también se reduce la mortalidad. Esto conlleva a una mejor calidad de vida en el individuo y en la sociedad. También al utilizar vacunas podemos reducir el riesgo de brotes. Esto es bien importante porque actualmente estamos viendo que hay brotes de enfermedades que se consideraban ya controladas y esto ha venido a suceder. ¿Por qué? Porque han dejado de vacunar en muchos países y esto ha sucedido en países organizados como tal. Disminuye hospitalización, disminuye complicaciones dependiendo de la enfermedad y por ende va a disminuir en lo que respecta a lo económico en los gastos médicos. A partir de 1974 se inició el programa ampliado de inmunizaciones a nivel mundial, porque era un problema en las inmunizaciones a nivel mundial y vieron que las coberturas para vacunas de enfermedades inmunoprevalentes era muy baja y la Organización Mundial de la Salud recomienda en términos generales estrategias para que las vacunas se apliquen de una manera amplia a toda la población. Y una cosa bien importante es conocido también que si no fuera por las vacunas, las epidemias causadas por muchas enfermedades que se pueden prevenir por ella, aumentarían casos de enfermedad, discapacidad y muerte, lo que estamos sabiendo que hay un repunte actualmente en términos generales. Nuestra asociación en el 2012 sacó el primer manual de vacunas para la práctica clínica. Ya estamos que queremos publicar este año el siguiente, ya estamos en las etapas finales de esto y ojalá podamos llevarlo a cabo. Y también ahí hacemos un énfasis bien importante. Hay varias, a nivel de salud pública, varias acciones muy importantes que de alguna u otra manera han disminuido las enfermedades y la mortalidad. Dentro de ellas está el agua potable y los drenajes. Además de eso, uno de los grandes avances para disminuir la mortalidad fue los sueros de rehidratación oral, el uso de antibióticos, pero la que hasta ahora ha sido una de mayor impacto es el advenimiento de las vacunas en términos generales y se considera que las inmunizaciones son una de las intervenciones sanitarias más rentables, quetzal por quetzal, centavo por centavo, peso por peso, dólar por dólar. Esto en términos generales, cuando hablábamos de que en 1974, cuando se quiso hacer el programa ampliado de inmunizaciones, se vio que la cobertura vacunal era del 5% en la población pediátrica. Entonces, por eso es que la Organización Mundial de la Salud decide de alguna u otra manera implementar esto, y en 1977, en Indonesia, si no estoy mal, se tiene el último caso clínico de viruela. Y es hasta en 1980, por el compás de espera, donde se define erradicada la viruela a nivel mundial. Ha sido la primera enfermedad erradicada en la humanidad. Posteriormente, en el año 90, se vio que las coberturas en términos generales alcanzaba hasta el 80%.
Oh, sorpresa, para 1999 las coberturas venían hacia abajo en lugar de aumentar. Para 1988 se disminuyeron en el 99% la polio a nivel mundial. Sin embargo, todavía tenemos casos de polio, no del salvaje del todo, más que todo en muchos países está relacionada con la aplicación de la vacuna. Para sarampión un 68% y para tétanos neonatal un 75%. Ahora bien, ¿por qué es importante prevenir las enfermedades infectocontagiosas? Este es un esquema donde vamos a poder vernos demostrar cómo las enfermedades pueden ser, cuál de las enfermedades son que más fácilmente se transmiten, y podemos ver aquí, por ejemplo, que hepatitis y el ébola, por cada paciente, por cada caso que tengamos, muy probablemente va a infectar a 2 más. Nos vamos a ir hacia arriba, miren el VIH y el SARS, tiene de 1 en 4, y difteria, paperas, polio, rubiola y viruela, por cada caso que tuviéramos, se podía llegar a tener hasta 7 personas infectadas. Y vean, sarampión, difteria y pertusis pueden llegar hasta casi 20. Por eso es bien importante lo que tuvimos el año pasado del caso de sarampión que se tuvo a principios de año, en enero o febrero, en el cual venía, que era importado, que venía de Alemania. Era que si no teníamos unas buenas coberturas a nivel nacional, el riesgo de diseminarse el sarampión aquí en Guatemala era alto. Y por eso es una de las penas que tenemos actualmente, no solo aquí en Guatemala. Actualmente también se ha detectado unos casos importados en Costa Rica, y llegado esta persona a Costa Rica, era de Francia, si no estoy mal. Posteriormente había un guatemalteco, llega aquí a Guatemala, se baja aquí también en el mismo avión un francés, se le dio seguimiento por parte del Ministerio de Salud Pública y afortunadamente ninguno de los dos desarrolló sarampión. Entonces seguimos todavía nosotros libres de ese riesgo todavía. Esto yo sé que está un poco cargado, pero la función de esto es ver cuáles son las enfermedades inmunoprevenibles y cómo eran los casos reportados antes y cómo después de la introducción de las vacunas se han disminuido, en qué porcentaje. Se ha visto, por ejemplo, difteria, en términos generales, de padecer 21 nuevos casos en Estados Unidos anuales, se llegó a no tener ningún caso. El año pasado, si no estoy mal, se detectó nada más un caso de difteria en Estados Unidos, cosa que también es muy especial. Hemófilos influenza, de 20,000 se redujo casos de hemófilos influenza en un 99%. Hepatitis A de 117 se disminuyó el 91%. Hepatitis B un 83%. Viruela, pues sabemos que antes de la introducción de la vacuna anualmente se presentaba el 30,000 casos, actualmente ya no. Y miren varicela, 4 millones de personas, 4 millones de pacientes. Y esto se redujo a 500,000. Y por eso es que en Guatemala muchas veces decimos, pero la varicela, lo que dicen las abuelitas, los que somos de pueblo. Entonces hay alguien con varicela, hay que llevar a todos los niños para que les dé, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque creemos que la varicela en términos generales es totalmente benigna, pero no han visto a los pacientes que han fallecido por complicaciones por varicela. Entonces yo creo que es bien importante considerar eso. Esto en relación, ¿qué impacto ha tenido a nivel de América Latina como tal? Este es un poquito viejo, es de 2015 o 2016. Sin embargo, pueden ver ustedes que a nivel de América Latina para el 2015, la poliomielitis, antes de la vacuna se tenían alrededor de 234,000 casos. Sin embargo, ya posteriormente se consideró eliminada. Han habido casos también reportados nuevamente. Sarampión, de haber tenido más de 1 millón, para el 2013 se tenían 2,500 casos. Se había considerado como tal eliminado de América Latina, pero sorpresas. En Brasil, actualmente, de diciembre, los últimos meses del año pasado para aproximadamente llevan alrededor de 10,000 casos de sarampión. Venezuela han reportado alrededor de 2,000 casos de sarampión. O sea, estamos a un vuelo de distancia de que nosotros podamos desarrollar o tener infección por sarampión si no tenemos unas buenas coberturas. Y hemos logrado mantenernos sin sarampión gracias a, aunque hay mucho movimiento antivacunas, en Guatemala se tiene todavía esa costumbre de vacunar, ¿sí?
Entonces eso lo debemos nosotros perseverar. Y los cambios que han habido actualmente, y creo que por esto es el primer simposio, es, bueno, creemos que la vacuna es solo para niños. No, esto tiene que ir cambiando. La vacuna también es para los adultos y las vacunas también incluyen a las embarazadas. Pero eso obviamente después lo vamos a platicar. La difteria, pueden ver ustedes que todas esas están controladas en términos generales, y es todo para que vean ustedes cuál era la distribución en 1988 de lo que sería la polio a nivel mundial. Y cómo, ahorita en el 2014, no la actualicé, pero en el 2014 esta se la robé al doctor Melgara, que es robada, no le avisé, se me lo estoy diciendo ahorita. Pero para que veamos que en realidad el impacto que ha tenido la vacunación a nivel mundial es obvio. Veamos aquí con relación a lo que sería la vacuna de las enfermedades o casos de sarampión a nivel mundial. Vemos que Guatemala pues estamos libre actualmente, y en el 2010 la Organización Mundial de la Salud había declarado a las Américas libre de sarampión. ¿Y qué pasa con esto? Las vacunas son víctimas de lo que en realidad es su éxito. ¿Por qué? Como ya no vemos sarampión, creemos que ya no es necesario. Sin embargo, en países europeos hay mortalidad también secundaria a sarampión, y no queda lejos Brasil. Con la globalización, en 8, 12 horas podemos estar al otro lado del mundo. Entonces debemos de tener cuidado. Estas son las nuevas vacunas que se incluyeron posteriormente en el programa ampliado de inmunización, lo que sería rotavirus, el neumococo, y actualmente se está insistiendo mucho en la introducción de la vacuna del virus del papiloma virus humano, que actualmente pues ya tenemos un año que fue introducida aquí en Guatemala, y esperamos que continúe así. Esto es bien interesante, porque también en el 2015 se declara en términos generales libre a América Latina de rubiola. Bye bye, no tenemos rubiola, no tenemos síndrome de rubiola congénita, gracias a Dios, pero no nos tenemos que dormir en los laureles, ¿sí? Entonces afortunadamente esta vacuna viene incluida actualmente con el sarampión, y por lo tanto debemos de tener unas coberturas arriba del 95% ideal. Se espera que por lo menos tuviéramos arriba de 90. Hace un par de años nosotros estábamos por debajo de ese nivel y el riesgo era sumamente alto. Esto fue cuando fue declarado en términos generales libre de rubiola congénita. Y para ir terminando, 18 minutos, la vacuna más recientemente introducida en el programa de Guatemala. Muchos sabemos que dicen, ¿será que funciona? ¿Será que no funciona? ¿Será que se la debo aplicar? ¿No se la debo aplicar? Dicen que es para esterilizar, dicen que da mucho problema, que da problemas neurológicos, que da un montón de cosas. Sin embargo, Australia lleva 12 años de estar aplicando la vacuna tanto a varones como a mujeres. Y se cree que muy probablemente puede ser el primer país que erradique el cáncer de cérvix a nivel mundial. Y ellos es uno de los países que está aportando ayuda para que otros países incluyan dentro de su programa de inmunización la vacuna contra el papilomavirus humano. Y sabemos que no solo produce cáncer de cérvix, produce otro tipo de cáncer, pero para que veamos que en términos generales Australia podría ser el primer país libre de SEA de cérvix. Así que cuando los ginecobstetras allá tienen que venir a hacer una rotación por acá para que se pongan duchos en SEA de cérvix. En términos generales, el panorama actual de inmunizaciones se ha visto que se reducen en términos generales por la Organización Mundial de la Salud alrededor de más o menos 2 millones de muertes anualmente. Se pretende que con las vacunas se disminuyan, por ejemplo, casos de muerte por sarampión hasta 10 millones y medio. Pueden ver también de hepatitis B hasta 6 millones y todas las demás que tenemos aquí en consideración. Y si consideramos todas estas, ¿verdad?, se disminuirían alrededor de 25 millones de muerte de aquí al 2020.
Estas son todas las enfermedades que en términos generales ahora hay vacunas, son 25, no las voy a leer todas, ni vamos a leer todo lo que está aquí. Sin embargo, aquí podemos ver que los 25 vacunas que están disponibles para prevenir enfermedades inmunoprevenibles, hay un plan de acción mundial sobre vacunas que está para aplicarse desde 2011 para el 2020 y donde hacen hincapié en que es muy importante cómo la erradicación de la viruela estimula para que sigamos nosotros de alguna u otra manera tratando de inmunoprevenir, que el polio casi, si no fuera por ese casi, estaría erradicado a nivel mundial. Se ha ido prolongando ese tiempo de erradicación, sin embargo se sigue en la lucha de que probablemente pueda ser la segunda enfermedad erradicada por medio de vacuna. Y la visión del diseño de las vacunas es que el mundo, en términos generales, todos los individuos tengan acceso a las vacunas y que las comunidades disfruten de una vida libre de enfermedades prevenibles por vacuna. Y el plan de acción en términos generales es para primero se hizo un plan del 2006 al 2015 y como tuvo un éxito actualmente lo que se hizo que se participaron varios gobiernos, entidades académicas, industriales, sociedad civil y actualmente en términos generales se han hecho que 140 países se reúnan con 290 organizaciones para poder echar a andar lo que sería o que se echó a andar en términos generales el plan de acción a nivel mundial. ¿Y cuáles los objetivos de este plan? 1, conseguir que estemos libres de polio. 2, cumplir con los objetivos de cobertura en todos los países, en todas las regiones. Superar el objetivo de desarrollo del milenio, cumplir con los objetivos mundiales y regionales de eliminación y desarrollar o hacer o introducir vacunas con nuevas tecnologías para tener un armamentario mucho mayor en enfermedades inmunoprevenibles. Estos son los 6 objetivos en términos generales, no los voy a decir por el tiempo, que también ustedes lo pueden accesar en internet. Y para finalizar, las vacunas no podemos negar que ha sido una medida eficiente para disminuir enfermedades inmunoprevenibles. Al disminuir el padecimiento de estas, ha disminuido también la mortalidad. Al disminuir la mortalidad, obviamente también los pueblos pueden desarrollarse mucho más. Y ha sido catalogada como una victoria histórica en el campo de la salud. Así es que las vacunas, en términos generales, son el mejor escudo, no solo para los niños, sino para cualquiera de las personas a las cuales se les aplique. Así es que eso es lo que tenía el día de hoy y me pasé 2 minutos.